Buenas, nos encontramos en el hogar del señor Mariano Baltasar, el cual en el día de hoy pues nos va a dar a conocer una de esas tradiciones y culturas que se han venido dispersando. Entonces, a continuación le haré unas preguntas. Buenas, señor Mariano, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Eh, Tengo que hacerle una pregunta acerca de la cultura indígena Zenú. ¿Por qué cree usted que se ha perdido las tradiciones y costumbres indígenas Zenú? Porque ya esto de el cambio de la juventud ya no están viviendo lo que se vivía anteriormente. Anteriormente los vestidos de la señora eran unos vestidos de falda larga. Y ahora no, ya ahora todo se está usando una moda que el mismo gobierno o no alcanza a entender de dónde aparecieron esas modas. Y esas modas le ha llamado la atención a la juventud de hoy. Ah, ok. Entonces, por eso se ha perdido la cultura, porque se ha tomado de otras culturas que no pertenecen a la nuestra. Exacto, exacto. Ah, ok. ¿Cuáles son los juegos tradicionales de la etnia Zenú que ya no se juegan por los niños y jóvenes de hoy en día? Eh, Anteriormente había algunos juegos de unos trompos que se hacían de totumo y una tablilla y una pita y se jalaba y eso sonaba muy bonito, ¿ya? Entonces, ahora pues por lo menos había el juego de la cucurubá, eso tampoco se juega. Ya esos juegos tradicionales ya no se están haciendo ahora. Había también un juego de unas pepas, echarlo tres pepas en un solo hueco, que metiera las pepas en el hueco, todas tres, ese ganaba. El que no, ese perdía. Ah, ok. Esos son uno de los juegos tradicionales indígenas que se han venido perdiendo. Eso se ha perdido. Ahora, ¿qué nos cuenta de la pica del monte? La pica del monte, pues se buscaba anteriormente cuando era el tiempo de agosto, la, la gente que trabajaba bastante, porque ya no se está trabajando, todo eso se está perdiendo también, ya no se hace la chiche masato, eso se acabó. Se buscaba un estajero que manejaba 20 o 30 hombres para picar monte y ese hombre se encargaba de llevar los trabajadores a donde lo necesitaran. Ok, y ahí en esa pica del monte hacían o personas que se colocaban a gritar. Ah, la zafra, la La za- zafra. zafra. La zafra, por lo menos había una zafra que uno lo, lo cantaba en el monte. Yo recuerdo de una que decía, Catalina tenía un gallo y lo vendió porque el gallo ensuciaba mucho y ella era floja para barrer. Ese era un Una grito, zafra, una una zafra. zafra que hacían en el monte. Exacto, una zafra. Ah, ok. Eh, Cuéntenos sobre algunas leyendas y cuentos de la etnia Zenú. Leyendas. Se me escapó. O sea, son esas que vienen de allá de generación en generación, de nuestros aborígenes. Bueno, ya. Bueno, sí, nos hemos dado cuenta de que por lo menos la tradición no nació de los indígenas, sino que nació de otras personas y ya venían con esas historias, ¿sí? Que había que cambiar tales cosas, que había que hacer tales cosas para transformar la vida de los indígenas con la que tenemos ahora presente. Así como
como el mito y la leyenda de la creación de la etnia Zenú, donde mencionan acerca de Mexión y Manexca. Maestra. Mexión y Manexca, que Ajá, son los ajá. aborígenes o los padres de la Sí, etnia. ya, ya. Entonces, por lo menos, las leyendas que hay ahora que no, que los entendemos, como decir Tuchín, nace de la leyenda de los primeros indígenas. Tuchín, Chimá, nace de los primeros indígenas de en esa época. Chinú, son leyendas de que vinieron de los indígenas Zenú. ¿Cómo se hacían los bautizos de casas y por qué lo hacían? Bueno, era una tradición que ellos buscaron, los indígenas, era como una fiesta eh, tradicional para ellos. Ya, buscaban padrinos, la casa tenía 6 horcones, entonces tenían que buscar 6 padrinos para que esos padrinos adornaran, cada uno iban a adornar un horcón. Entonces eso se llamaba fiestas tradicionales, bautismo de casa. Ok. ¿Cuáles son las reglas de matrimonio que se debían cumplir en épocas anteriores? Anteriormente no había matrimonio como ahora, pero los papás de las hijas, de los hijos, se enamoraban primeramente los señores. El papá de la muchacha con el papá del muchacho se enamoraban y ellos decían, me gusta que mi nuera sea la hija de fulano de tal. ¿Sí? Y eso se cumplía. Así pasaba con los hombres. Así pasaban con los hombres, la misma cosa. Es decir, para escoger las familias que eran familias humildes, familias sencillas, familias que tenían buenas conductas en sus hogares. Ok. ¿Qué debemos hacer para revitalizar o recuperar las costumbres y tradiciones de nuestra cultura? Ya eso está muy profundizado ya porque ya hoy la juventud de hoy no quiere ya volver a hablar como los indígenas hablaban, como los indígenas eh, vestían. Ya eso ya hoy no se puede porque ya la gente, la juventud de hoy o esta creación de ahora ya no quiere entrar a la moda antigua. Ok, esa ahí viene también en lo que, no, en lo que pertenece a la pérdida de la lengua. Ahí pertenece a la pérdida de la lengua. El estudio, ya vino el estudio, ya el estudio cambió el lenguaje también de los indígenas, porque ya todo es a base de lengua, Más tecnificada. exacto. Ok, entonces una de estas, para revitalizar esta cultura se podría como que indagar acerca de lo que existía antes y volverlo a replicar en la actualidad, aunque no por completo. Se podrían algunas cosas, quién sabe, sí, pero en la moda de vestir ya no se puede quizás conseguir eso. Se pueden conseguir quizás algunas cosas, por lo menos a llegar a hablar como los indios, ¿no? Que los indios decían, poro, poro, ¿cuándo veniste? Poro, ¿cuándo? La piedra, ya tú, taita, hablaban esa lengua de taita. Y Taita era papá, No, taita eran los amigos más cercano. más cercanos, Ah, ok. taita, los amigos más cercanos. Ellos, la voz de ellos era taita. Ok, bueno. Gracias, señor Mariano, por contestar estas preguntas en el día de hoy.
gracias por tener todavía conocimiento de la antigüedad, porque sí alcancé a ver la antigüedad.